Hola, yo soy Ugesaurio. Vamos a hacer otro video un poco más académico. Vamos a ver, tratar de ayudarte en la escuela. Vamos a hacer una pequeñísima introducción a la geometría analítica. La idea un poco es más bien tratar de entender pues de qué se trata que estamos haciendo hoy, ¿no? Entonces, casi no vemos en la escuela nada de geometría euclidiana, pero vemos áreas, vemos perímetros, vemos cosas así. Entonces, trabajamos en el plano y vamos a hacer una pregunta bastante sencilla. ¿En dónde está ese punto? En dónde, en todo el plano que representa la hoja en blanco, ¿en dónde está ese punto? Esta pregunta, la respuesta a esta pregunta, pues nos da entrada a toda la geometría analítica. La verdad es que para contestar esa pregunta necesitamos decir en dónde está con respecto a algo más. Por ejemplo, ustedes pueden decir que está pues un poquito arribita de mí en la pantalla, pero también está pues un poco hacia el lado de acá. Entonces, con esa información más o menos podemos tratar de ubicar el punto en el plano. Ya no sería nada más un punto en el plano, podemos además tratar de ubicarlo. Entonces ese es un primer paso bien importante. Entonces lo natural sería, y algo bien sencillo de idear, es este de aquí va a ser mi punto de referencia. Si ya tenemos un punto de referencia, localizar este punto se vuelve bastante sencillo. Este punto está acá del punto de referencia. Por supuesto que podemos volvernos más teóricos. Si trazáramos una línea que pasa por el punto de referencia y por el punto que estamos buscando, después podemos tratar de medir esta línea. Y podemos decir, este punto está exactamente a esta distancia del punto de referencia sobre la línea que trazamos. Pero si nosotros vamos a preocuparnos por un punto diferente, esta línea de acá que habíamos trazado ya no nos sirve. No sirve. Entonces, en realidad lo que necesitamos sería trazar una segunda línea o bien trazar líneas de referencia. Vamos a trazar otra línea de referencia que pasa por el punto de referencia y está allá. ¿Qué tal si le hacemos de esta manera? Para poder ubicar a este punto con respecto a nuestro punto de referencia, podríamos medir con respecto a las dos líneas de referencia que hemos creado. Vamos a quitar esto de aquí, se ve muy grosero. Y entonces podemos preguntarnos con respecto ya no tanto al punto de referencia, sino a la línea de referencia. Podemos preguntar qué tan lejos está este punto de esta línea de referencia y de la otra línea de referencia. ¿Cómo le haríamos para calcular la distancia? Pues lo natural sería tratar de buscar, si esta la medimos así, perpendicular a esta línea, tendríamos que buscar una paralela a las perpendiculares que pasen por aquí. Quizás estaría muy cerca del punto de referencia. Y entonces con eso podemos ubicar perfectamente esto. De mis dos líneas de referencia que se cruzan en el punto de referencia, el punto era lo primero que teníamos, este punto se encuentra a esta distancia y a esta distancia. Observa que nuestras dos líneas de referencia pueden realmente estar como sea, en las direcciones que sean, y no va a importar.
¿Por qué entonces preferimos hacerlas siempre de cierta manera? Ya cuando empezamos a ver geometría analítica nos pasamos del plano cartesiano común y corriente al plano coordenado. Y siempre tenemos estas dos así. Nuestras líneas de referencia, ahora les llamamos eje. Esa es una S, ejes. Y a nuestro punto de referencia le llamamos origen. Lo que vamos a hacer es empezar a contar desde el origen. Entonces el origen no está a ninguna distancia del origen. Es el mismo punto. Pero contamos hacia la derecha del origen con dirección positiva y contamos hacia la izquierda del origen con dirección negativa. ¿Y por qué escogimos esta otra que fuera perpendicular a la primera? ¿Por qué no escogimos igual que lo habíamos hecho antes? La razón es muy sencilla y es muy bonita. Si lo hacemos de esta manera, ubicar los puntos que tenemos se puede hacer trazando esta perpendicular así. Si nosotros queremos conocer la distancia azul marcada con esta flecha, esa tiene que ser alguna composición de la distancia horizontal, derecha o izquierda, y de la distancia vertical, arriba y abajo. Lo importante de haber trazado estas dos ejes o estas dos líneas de referencia de manera perpendicular en el origen es que esto que formamos aquí es un triángulo rectángulo y tenemos el buen aliado desde la geometría euclidiana del teorema de Pitágoras. Sabemos que a cuadrada más b cuadrada, que es el cuadrado de la distancia, sería esta distancia, a una de las rectas de referencia, y el más la suma del cuadrado de la otra distancia, esto es igual al cuadrado de la distancia con respecto al origen, que es lo que realmente nos interesaba. Entonces tenemos una manera de calcular c, que sería la distancia. Esa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las otras dos distancias. Y eso nos resuelve muchísimo. Poder convertir las cosas así nos permite entender todo lo geométrico de manera pues analítica, con numeritos, con ecuaciones, con cosas así. Entiendo que no es exactamente lo primero que tú ves, o que yo, o que nadie ve en un curso de geometría analítica, pero si ya tenemos la ecuación de la distancia, si ya podemos empezar, si esa fue la primera razón de haber hecho las cosas así, es bastante sencillo, por ejemplo, definir un círculo. Si tenemos el centro, un círculo es una colección de puntos que todos están a la misma distancia de algún punto dado, de un punto fijo. Ese punto fijo es el centro. Y esa distancia es el radio. Todos los puntos sobre el círculo están a esta misma distancia. Entonces, si tú conoces, entonces el círculo va a ser un conjunto de puntos X tales que la distancia entre X y el centro sea siempre la misma, el radio. Como ahora tenemos una fórmula para esta distancia, lo que estamos pidiendo es que esta distancia, el cuadrado de esta distancia y el cuadrado de esta distancia sean siempre la misma. Y de ahí sale la fórmula del círculo a partir de las coordenadas. Eso lo podemos ver con más detenimiento después, pero esta es la idea central detrás de toda la geometría analítica. La geometría analítica te permite ubicar las cosas en el plano en lugar de nada más hacer los dibujitos. Habiéndolas ubicado en el plano, podemos usar la fórmula de distancia para convertir todas las cosas en el plano
en ecuaciones. Y entonces nos podemos desprender de los dibujitos y empezar a resolver ecuaciones. ¿De acuerdo? Nos vemos en otro video escolar.